Policías de la comunidad de propietarios desataron una unidad canina Can 9 contra mi esposa. Encuentra al jefe de policía de mi padre. Cuando descubrí que el presidente de nuestra comunidad de propietarios había contratado una fuerza policial falsa con unidades Can 9 para aterrorizar a los residentes, supe que tenía que actuar rápido antes de que alguien saliera herido, pero nunca esperé que mi padre, el jefe de policía, descubriera una red de corrupción que sacudiría a toda nuestra comunidad hasta la médula. ¿Qué harías si descubrieras que las personas que dicen proteger tu vecindario son en realidad criminales con placas? Bienvenido a mi canal, comenta abajo desde donde nos estás viendo. El papel naranja brillante que ondeaba en mi puerta principal me detuvo en seco. Después de un turno de 12 horas en el hospital, todo lo que quería era sorprender a Sara ayudándola con su nuevo huerto, pero ese aviso lo cambió todo. Mis manos temblaron mientras leía las palabras «acción inmediata requerida» estampadas en la parte superior en negrita. Había escuchado historias sobre Barbara Thompson, nuestra presidenta de la comunidad de propietarios, de otros vecinos. Se había mudado hace 6 meses y de alguna manera fue elegida en cuestión de semanas. La forma en que escribió nuestra dirección en el aviso de infracción, presionando tan fuerte que la pluma casi rasgó el papel, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su personalidad. Se detectaron modificaciones de paisajismo no aprobadas en el espacio del patio trasero, decía el aviso. Se requiere la eliminación inmediata. Todas las instalaciones de jardín deben someterse al proceso de revisión adecuado de la comunidad de propietarios. En la parte inferior, la firma de Barbara se extendía por la página como si estuviera firmando un decreto real. Pero fue la última línea lo que me revolvió el estómago: la seguridad realizará inspecciones regulares para garantizar el cumplimiento. ¿Desde cuándo nuestra tranquila comunidad suburbana necesitaba inspecciones de seguridad para huertos? Sara y yo nos habíamos mudado aquí hace 3 meses, atraídos por los vecinos amigables y las calles tranquilas. La señora Patterson de al lado incluso nos había traído galletas caseras para darnos la bienvenida. Ahora esto. Saqué mi teléfono y tomé fotos de ambos lados del aviso. Algo en la redacción me pareció extraño, como si estuviera esforzándose demasiado por sonar oficial. Había aprendido de mi padre a documentar siempre todo, por si acaso. Ser hijo de un jefe de policía te enseña algunas cosas sobre cómo lidiar con la autoridad, real o falsa. Adentro, encontré a Sara tarareando en la cocina, con tierra aún fresca debajo de las uñas por trabajar en nuestro pequeño jardín. Su sonrisa se desvaneció cuando le entregué el aviso. Pero revisamos las pautas de la comunidad de propietarios, dijo, abriendo el sitio web de la comunidad en su tableta. Aquí mismo, artículo 7, se permiten huertos en los espacios del patio trasero con drenaje adecuado. La observé mientras resaltaba las secciones relevantes, sus instintos de abogada ambientalista se activaban. Habíamos hecho todo bien, instalamos el drenaje adecuado, lo mantuvimos pequeño y ordenado, incluso usamos la altura recomendada para las camas elevadas. Las plantas de tomate apenas eran visibles desde cualquier ángulo fuera de nuestro patio. Sonó el timbre, haciéndonos saltar a los dos. A través de la mirilla, vi a la propia Barbara golpeando el pie con impaciencia en nuestro felpudo de bienvenida. Llevaba un traje pantalón blanco impecable que probablemente costaba más que mi salario mensual, una tableta agarrada en sus manos manicuradas como un arma. Quiero asegurarme de que haya recibido mi aviso, anunció cuando abrí la puerta, sin molestarse en saludar. Sus ojos se desviaron más allá de mí, tratando de mirar dentro de nuestra casa. La Junta ha recibido quejas sobre sus actividades agrícolas. ¿Le importaría mostrarme esas quejas?, pregunté con calma, recordando el consejo de papá sobre mantener la profesionalidad en situaciones tensas. ¿Y podría aclarar qué pautas específicas de la comunidad de propietarios hemos violado? El rostro de Barbara se tensó. Nuestro nuevo equipo de seguridad documentará todas las infracciones a partir de mañana. Le sugiero que cumpla rápidamente para evitar complicaciones. Giró sobre sus talones, pero no sin antes que yo notara algo extraño, un logotipo en la funda de su tableta que se parecía sospechosamente a una placa de policía. Cuando cerré la puerta, Sara ya estaba buscando mapas de propiedades y ordenanzas locales en su computadora portátil. Mira esto, susurró, señalando las actas de la reunión de la Junta de la Comunidad de Propietarios del mes pasado. Nunca votaron por contratar ningún equipo de seguridad. ¿De dónde saca la autoridad para esto? Miré por la ventana de nuestra cocina las ordenadas hileras de verduras que Sara había plantado con cariño. Algo más grande estaba sucediendo aquí, y ese aviso naranja era solo el comienzo. Cogí mi teléfono para llamar a papá, luego me detuve. Tal vez era demasiado pronto para involucrarlo. Pero mientras veía a Barbara caminar por nuestra calle, deteniéndose para tomar fotos de otras casas con su tableta, no podía evitar la sensación de que nuestra tranquila comunidad estaba a punto de cambiar para siempre. Estaba tomando mi café de la mañana cuando los vi por primera vez a través de la ventana de la cocina.
2 hombres con polos negros con seguridad de la comunidad de propietarios impreso en la espalda estaban tomando fotos de nuestro huerto. Sus movimientos eran diferentes a los de los inspectores regulares de la comunidad de propietarios, más agresivos, más decididos. Lo que realmente me llamó la atención fueron los cinturones tácticos que llevaban, cargados con lo que parecían equipos policiales reales. Sara todavía estaba dormida arriba cuando salí al porche trasero. ¿Puedo ayudarles, caballeros?, pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud que crecía en mi estómago. El más alto se volvió, con la mano apoyada en lo que parecía ser una pistola eléctrica real. Su compañero siguió fotografiando nuestras plantas de tomate como si fueran pruebas en la escena de un crimen. Tenemos autoridad policial dentro de esta comunidad, dijo el alto, mostrando una placa que parecía oficial pero desapareció demasiado rápido para que pudiera leerla. Estamos documentando infracciones continuas bajo el código 47B de la comunidad de propietarios. Hablaba con la confianza de alguien acostumbrado a que no le cuestionaran. Saqué mi teléfono y comencé a grabar, lo que los puso visiblemente incómodos a ambos. Me gustaría ver sus credenciales y documentación de esta autoridad policial, dije, recordando el folleto de derechos legales que había leído la semana pasada. El más bajo dio un paso al frente, pero su compañero lo detuvo. Fue entonces cuando apareció Barbara Thompson, como si hubiera estado esperando entre bastidores. Cruzó nuestro césped con su ropa de entrenamiento de diseñador, agitando otro aviso de infracción naranja. Estos oficiales no responden a los residentes, anunció, claramente disfrutando del drama. Reportan directamente a la Junta Ejecutiva de la Comunidad de Propietarios, lo que significa que me reportan a mí. Noté a nuestra vecina, la señora Patel, mirando a través de sus cortinas. Cuando nuestras miradas se encontraron, desapareció rápidamente, pero no antes de que viera el miedo en su rostro. Algo en esa mirada me puso la piel de gallina. Más tarde esa mañana, mientras revisaba las imágenes de mi teléfono, noté detalles que me había perdido en el momento. Los oficiales no tenían placas con su nombre. Sus placas no coincidían con ningún diseño de las fuerzas del orden locales que hubiera visto nunca. Y el equipo en sus cinturones parecía real, pero algo andaba mal en la posición. Pasé mi hora del almuerzo investigando las regulaciones de seguridad privada en nuestro estado. Todas las empresas legítimas necesitaban licencias y permisos específicos, especialmente si portaban armas. El boletín de la comunidad de propietarios había mencionado la contratación de seguridad mejorada, pero no había nombre de la empresa, ni números de licencia, nada que pudiera verificarse. Sara bajó las escaleras justo cuando estaba enviando un correo electrónico a la Junta Estatal de Licencias. ¿Por qué hay hombres con armas tomando fotos de nuestro jardín?, preguntó, con la voz tensa por la preocupación. Le mostré las imágenes de esa mañana y su rostro palideció. Esos no son guardias de seguridad normales, dijo. Solía trabajar en una empresa de seguridad, ¿recuerdas? Su equipo está todo mal. Observamos a través de nuestras ventanas cómo los oficiales se movían por la calle, deteniéndose en cada casa con meticulosa precisión. Pasaban más tiempo en las casas de los residentes que habían hablado en las reuniones recientes de la comunidad de propietarios, la familia Rodríguez, que se había quejado de la aplicación discriminatoria de las regulaciones de ruido, los Smith, que habían cuestionado la nueva tarifa de seguridad en su estado de cuenta mensual. Esa noche, creé un chat grupal privado con vecinos de confianza. Los mensajes comenzaron a llegar de inmediato. El equipo de seguridad había estado entrando en los patios traseros sin permiso. Habían estado tomando fotos de niños jugando. Incluso habían amenazado con detener a alguien por lavar su auto en su propio camino de entrada. Mientras recopilaba las historias y pruebas de todos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Bárbara: su vigilancia continua de nuestro equipo de seguridad es una violación de la política de la comunidad de propietarios. Espere medidas de cumplimiento mañana. La amenaza era clara, pero había cometido un error crucial al intentar intimidarnos, había confirmado lo que sospechábamos. Estos hombres no eran verdaderos policías en absoluto. Miré a Sara, que ya estaba buscando las leyes estatales sobre la suplantación de agentes del orden. Tenemos que tener mucho cuidado, susurró. Si están dispuestos a fingir ser policías, ¿quién sabe qué más estarán dispuestos a hacer? La creciente pila de pruebas en la mesa de nuestra cocina sugería que solo habíamos arañado la superficie de lo que realmente estaba sucediendo en nuestro vecindario. Mi teléfono vibró durante una reunión de trabajo crucial. El nombre de Sara apareció en la pantalla. Ella nunca llama durante el horario de trabajo. Algo andaba mal. Salí, con las manos ya sudando mientras contestaba. Están en nuestro patio trasero, susurró Sara, con la voz temblorosa. 3 de ellos. Saltaron nuestra cerca mientras recogía tomates. Escuché voces masculinas al fondo, enojadas y exigentes. La respiración de mi esposa se aceleró. A través del teléfono,
Pude oír botas pesadas en nuestra terraza de madera. Señora, esta es su última advertencia. Salga del jardín ahora. La voz intentaba sonar oficial, pero había algo extraño en ella. Tenemos autorización para sacarla a la fuerza. No voy a salir de mi propiedad, dijo Sara con firmeza, pero pude oír el miedo en su voz. Muéstrenme sus placas de policía reales o váyanse ahora. El sonido de una radio crepitando me revolvió el estómago. Unidad 2, el sujeto no cumple. Solicitando respaldo K9 a las 12:42, Maple Drive. Ya estaba corriendo hacia mi auto, mi corbata ondeando al viento. Sara, voy en camino. No te muevas. Llama al 911 ahora mismo. Estos no son policías reales. A través del teléfono, escuché la voz estridente de Bárbara. Señora Williams, su jardín es una violación directa de las pautas estéticas de la comunidad de propietarios, sección 4.3. Mi equipo de seguridad tiene plena autoridad para eliminar las plantaciones y los intrusos no autorizados. Intrusos, la voz de Sara se elevó con incredulidad. Vivo aquí y esas plantas de tomate están en nuestro patio trasero. Puse el teléfono en altavoz mientras aceleraba hacia casa, rompiendo todos los límites de velocidad. Sara mantuvo la línea abierta y cada sonido hacía que mi corazón latiera más rápido, el clic de un arma desabrochada, fuertes pasos acercándose, la voz engreída de Bárbara enumerando violaciones. Mire lo que encontré, dijo uno de los hombres de seguridad. Pimientos estilo hispano. Definitivamente no es vegetación aprobada. ¿Son jalapeños?, gritó Sara. ¿Desde cuándo las verduras tienen restricciones étnicas? Escuché el crujido de la puerta de nuestro jardín, la que había instalado el fin de semana pasado. Más botas sobre grava. Alguien tirando de las plantas. Dejen de tocar nuestra propiedad, gritó Sara. Mi esposo ya ha llamado a la policía real. La risa de Bárbara me dio escalofríos. Querida, nosotros somos la policía en esta comunidad. Los estatutos de la comunidad de propietarios nos dan plena autoridad. Ahora hazte a un lado o mis hombres te sacarán. El sonido de un perro ladrando en la distancia me heló la sangre. Realmente estaban trayendo unidades K9 por una disputa por un huerto. Cambié de carril agresivamente, provocando bocinazos enojados. 5 minutos más. Solo 5 minutos más. Esto es lo que sucede cuando ignoras las advertencias, dijo Bárbara. Primero las plantas no autorizadas, luego las estacas de jardín no autorizadas, y ahora resistirse a la seguridad de la comunidad de propietarios. Ustedes necesitan aprender a respetar la autoridad. Ustedes, la voz de Sara era tranquila pero firme. Escuché el clic de la cámara de su teléfono. Por favor, diga eso de nuevo, Bárbara. Lo estoy grabando todo. El sonido de pies corriendo. La brusca inhalación de Bárbara. Confisquen ese teléfono. Va en contra de la política de la comunidad de propietarios grabar las operaciones de seguridad. Escuché a Sara gritar cuando alguien la agarró. El teléfono cayó al suelo, pero permaneció conectado a través del altavoz. Escuché el creciente gruñido de un perro grande acercándose. Bárbara Thompson, gritó Sara, si ese perro me toca, estarás esposada antes del atardecer. Estaba a 2 cuadras de distancia cuando escuché sirenas, pero no venían de la dirección de la comisaría de policía local. Una camioneta negra con marcas de la unidad K9 se detuvo frente a nuestra casa. La fuerza policial falsa estaba intensificando la situación, pero no tenían idea de que estaban a punto de conocer a un verdadero jefe de policía. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Había visto juntas directivas de la comunidad de propietarios hambrientas de poder antes, pero esto era algo completamente distinto. Al doblar la esquina de nuestra calle, vi a la multitud reunida, vecinos con teléfonos en alto grabando todo. El equipo de seguridad de Bárbara finalmente había ido demasiado lejos, y ahora todos verían exactamente quiénes eran en realidad. Mis neumáticos chirriaron al entrar en nuestro camino de entrada, y lo que vi me detuvo el corazón. Sara estaba acorralada contra nuestra puerta principal, todavía con sus guantes de jardinería puestos, tierra manchada en su mejilla. 3 hombres con equipo táctico habían formado un semicírculo a su alrededor, mientras que Bárbara estaba a un lado con un portapapeles escribiendo furiosamente. Pero lo que realmente me hizo temblar la mano fue el pastor alemán tirando con fuerza de su correa, con los dientes al descubierto. El guía, un tipo que apenas parecía tener edad suficiente para beber, luchaba por controlar al perro. Esto ya no eran solo policías de alquiler jugando a disfrazarse. Esto era peligroso. Retroceda dentro de su vehículo, señor, ladró uno de los oficiales de seguridad, tratando de sonar oficial. Su mano descansaba sobre lo que parecía ser un cinturón policial real, pero algo andaba mal en su placa.
Había crecido rodeado de equipo policial real gracias a papá, y esto no lo era. El rostro de Bárbara se iluminó con esa sonrisa engreída y familiar cuando me vio. Llegas justo a tiempo. Tu esposa ha estado interfiriendo con las operaciones oficiales de seguridad de la comunidad de propietarios. Agitó su portapapeles como si fuera una especie de decreto real. Hemos documentado 17 violaciones, incluido comportamiento agresivo hacia nuestros oficiales. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. La sonrisa de Bárbara vaciló por una fracción de segundo. Publicar grabaciones no autorizadas en las redes sociales va en contra de las pautas de la comunidad de propietarios, espetó, pero pude oír la preocupación en su voz. Lo curioso de esas pautas, dije, manteniendo la voz firme como papá me enseñó, es que las he leído de principio a fin. En ninguna parte se menciona una fuerza policial privada o unidades K9. El oficial más joven se movió incómodo, bajando la mano de su cinturón. Sara me miró a los ojos y le hice un ligero gesto con la cabeza. Ella también había estado grabando, su teléfono parcialmente oculto por su delantal de jardinería. Habíamos hablado de esta posibilidad después de la primera vez que aparecieron estos tipos, y ahora nuestras cámaras de seguridad estaban captando todo desde 3 ángulos diferentes. Esta es su última advertencia, declaró Bárbara, pero su voz había perdido algo de su filo. Retire las verduras no autorizadas inmediatamente o nos veremos obligados a tomar medidas adicionales de cumplimiento. El pastor alemán ladró, haciendo que Sara saltara. Fue entonces cuando noté algo que me hirvió la sangre. El chaleco del perro decía K9 de la policía, un delito federal si no eran realmente agentes del orden. Casi podía oír la voz de papá en mi cabeza enumerando todas las leyes que estaban rompiendo. Bárbara, dije con calma, abriendo el sitio web del Departamento de Policía del Estado en mi teléfono, ¿sabías que hacerse pasar por agentes del orden es un delito grave? Esos uniformes, el chaleco de ese perro, esas placas falsas, cada uno es un cargo por separado. El equipo de seguridad comenzó a intercambiar miradas nerviosas. El agarre del guía del perro en la correa se apretó, sus nudillos se pusieron blancos. El rostro de Bárbara se sonrojó, pero siguió escribiendo en su portapapeles como si fuera una especie de escudo. Tenemos plena autoridad para hacer cumplir las regulaciones de la comunidad de propietarios, insistió, pero su voz se quebró. La Junta lo aprobó todo. De verdad, metí la mano en el auto y saqué la carpeta que había estado recopilando. Porque aquí tengo las actas de todas las reuniones de la Junta del último año. En ninguna parte se menciona la contratación de seguridad armada o la aprobación de unidades K9. Me volví hacia el oficial más joven. Por cierto, ¿cuál es su número de certificación para manejar ese perro policía? El rostro del guía palideció. El pastor alemán, captando su ansiedad, comenzó a gemir. La pluma de Bárbara se congeló a mitad de la frase en su portapapeles. Sara, grité, manteniendo mis ojos en el equipo de seguridad, ¿podrías coger la tarjeta de papá de mi cartera? Creo que estaría muy interesado en ver las credenciales policiales de estos caballeros. Fue entonces cuando Bárbara cometió su error fatal. Deténganlos a los dos, chilló, su portapapeles cayendo al suelo. Están amenazando al personal de la comunidad de propietarios. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer mi teléfono, pero logré escribir un mensaje de texto rápido a mi papá, emergencia en casa. Policías falsos amenazando a Sara con perro. Por favor, ayuda. Mantuve mi teléfono bajo, fingiendo revisar mi horario de trabajo mientras Bárbara despotricaba sobre que nuestro jardín violaba alguna regla inventada sobre la cohesión estética. El líder del equipo de seguridad, cuya placa falsa decía Capitán Reynolds, dio un paso al frente. Señor, está interfiriendo con una operación autorizada de la comunidad de propietarios, gruñó, dejando que el perro tirara un poco más hacia adelante. Noté que su mano temblaba levemente. Estos tipos eran aficionados jugando a disfrazarse, pero eso los hacía aún más peligrosos. Justo entonces lo escuché, el débil sonido de sirenas en la distancia. Bárbara estaba demasiado ocupada leyendo su libro de reglas para darse cuenta, pero la cabeza del capitán Reynolds se levantó de golpe. Sabía que ese sonido significaba problemas. Los otros 2 guardias de seguridad comenzaron a moverse nerviosos. Las sirenas se hicieron más fuertes. Uno de los falsos oficiales se tocó el auricular, probablemente solo para aparentar, ya que dudaba que pudieran permitirse equipos de radio reales. Tal vez deberíamos, empezó a decir, pero Bárbara se abalanzó sobre él. No te atrevas a echarte atrás ahora. Te estoy pagando un buen dinero para mostrar a esta gente quién está a cargo. Fue entonces cuando el primer coche de policía real dobló la esquina con las luces intermitentes. Luego otro, y otro. La expresión del rostro de Bárbara no tenía precio cuando 5 coches patrulla rodearon mi casa, cortando cualquier vía de escape.
El pastor alemán, sintiendo el cambio de poder, se sentó y gimió. Papá salió del coche que encabezaba la comitiva, y nunca me había sentido tan orgulloso de ser su hijo. No llevaba su traje habitual. Llevaba el uniforme completo de jefe de policía, con la placa reluciente. Claramente había estado en una reunión cuando recibió mi mensaje de texto, pero no perdió ni un segundo en responder. Barbara Thompson, gritó, su voz con ese tono especial que solo proviene de décadas de trabajo policial real. Soy el jefe Anderson. ¿Le importaría explicar por qué tiene personal no autorizado haciéndose pasar por agentes del orden en propiedad privada? El rostro de Barbara pasó por unas 5 expresiones diferentes en 3 segundos: confusión, reconocimiento, miedo, ira y finalmente pánico. Me miró, luego a papá, luego de nuevo a mí. Las piezas encajaron en su cabeza. El equipo de seguridad intentó retroceder, pero los oficiales de papá ya habían formado un perímetro. El pastor alemán, demostrando que tenía más sentido común que sus guías, se acostó y rodó, meneando la cola a la verdadera unidad K9 que acababa de llegar. Puedo explicarlo todo, tartamudeó Barbara, pero papá levantó la mano. Estoy seguro de que puede, señora. Tendremos mucho tiempo para eso en la comisaría. Ahora mismo estoy más interesado en dónde consiguieron estos caballeros su equipo y credenciales. Se volvió hacia el falso equipo de seguridad. Hablando de eso, esas placas se parecen mucho a la identificación oficial de la policía. Eso es un delito federal, caballeros. Mientras los oficiales de papá comenzaban a tomar declaraciones y a recopilar pruebas, los vecinos comenzaron a asomarse por sus casas. Algunos tenían teléfonos grabando todo. El pequeño imperio del miedo de Barbara se estaba derrumbando, y toda la comunidad lo estaba viendo. Abracé a Sara, sintiendo que finalmente se relajaba mientras la policía real tomaba el control de la situación. Tu papá, susurró, apretándome la mano, no solo trajo refuerzos. ¿Trajo justicia? El chirrido de las sirenas policiales llenó nuestra calle cuando el coche patrulla de mi papá se detuvo con las luces intermitentes. La sonrisa de Barbara se desvaneció cuando vio el emblema del jefe de policía en la puerta. Nunca olvidaré cómo su rostro cambió de confiado a aterrorizado en segundos. Papá salió, su uniforme de policía reflejando el sol de la tarde. El pastor alemán del falso equipo de seguridad de repente se quedó quieto, como si supiera que había llegado una verdadera figura de autoridad. 20 años como jefe de policía le habían dado a mi padre una presencia que ninguna placa falsa podía igualar. Me gustaría ver sus licencias de seguridad y certificaciones de la unidad K9, dijo papá con calma, su voz resonando en nuestro patio delantero. Los 3 oficiales de seguridad se miraron, su actuación de tipo duro derrumbándose. El que sostenía la correa del perro comenzó a retroceder. Barbara intervino agitando una carpeta de papeles. Tenemos todas las autorizaciones necesarias de la comunidad de propietarios aquí mismo, dijo, su voz más aguda de lo habitual. Estos oficiales están completamente dentro de sus derechos para hacer cumplir las pautas de nuestra comunidad. Papá tomó la carpeta, pero no la abrió. En su lugar, sacó su teléfono y le mostró algo a Barbara en la pantalla. Interesante, dijo, porque según los registros estatales, no hay ninguna empresa de seguridad con licencia registrada con el nombre de su comunidad de propietarios. Y esa unidad K9, el centro de entrenamiento de perros policía autorizado más cercano, no ha certificado ningún perro de seguridad privada en 2 años. El color se desvaneció del rostro de Barbara. El líder del equipo de seguridad, un hombre alto con corte de pelo rapado que había sido tan intimidante momentos antes, ahora parecía no poder mirar a nadie a los ojos. 2 verdaderos policías se acercaron a él, y noté que su mano temblaba mientras intentaba sujetar la correa del perro. Señor, dijo uno de los oficiales de papá, ese es equipo emitido por el departamento que lleva puesto. ¿Le importa decirme dónde lo consiguió? El líder del equipo de seguridad permaneció en silencio, con sudor visible en la frente. Se habían reunido más vecinos en sus porches, viendo la escena desarrollarse. Vi teléfonos grabando todo. Sara me apretó la mano mientras papá caminaba hacia el auto del equipo de seguridad, iluminando las ventanas con su linterna. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, gritó papá. En el asiento trasero había carpetas con fotos, docenas de ellas, fotos de familias en sus patios traseros, niños jugando, residentes simplemente viviendo sus vidas. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de cuánto tiempo nos habían estado vigilando a todos. Barbara intentó escabullirse durante la conmoción, pero un joven oficial le bloqueó el paso. Señora, hacerse pasar por agentes del orden es un delito federal, dijo, y usar una unidad K9 no autorizada para amenazar a civiles, eso va a requerir algunas explicaciones. El perro, pareciendo sentir la angustia de su guía, había pasado de agresivo a confundido. Llegó una verdadera unidad K9, y la diferencia era obvia.
El perro de la comunidad de propietarios no tenía la disciplina ni el entrenamiento de un verdadero perro policía. Papá se volvió para dirigirse a la creciente multitud de vecinos. Si alguien ha tenido encuentros con estos individuos, necesitaremos declaraciones, anunció. Las manos se levantaron al otro lado de la calle. La familia Rodríguez de al lado se adelantó primero, luego los Patel del otro lado de la calle. Amenazaron con que mis hijos fueran llevados por los servicios sociales por jugar baloncesto en nuestro camino de entrada, dijo la señora Rodríguez, su voz temblando de ira y alivio. Mientras los verdaderos policías comenzaban a tomar declaraciones, vi a Bárbara hundirse en la parte trasera de un coche patrulla, todavía agarrando su libro de reglas de la comunidad de propietarios. El equipo de seguridad estaba siendo esposado, sus placas falsas y equipo real confiscados. Su pastor alemán, ahora revelado como un perro sin entrenamiento utilizado para asustar a la gente, estaba siendo llevado suavemente por el oficial de la verdadera unidad K9. Sara se acercó a mi papá, dándole un fuerte abrazo. Gracias, susurró. Papá simplemente asintió, pero pude ver la ira en sus ojos mientras miraba más fotos de vigilancia del auto del equipo de seguridad. Una furgoneta de noticias se detuvo al final de nuestra calle. Bárbara la vio a través de la ventana del coche patrulla y finalmente rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de alguien que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. La verdadera justicia estaba a punto de comenzar, y nuestra pacífica comunidad nunca volvería a ser la misma. Mientras veía a más vecinos acercarse para compartir sus historias, me di cuenta de que esto era más grande que solo nuestra casa o nuestro jardín. Se trataba de enfrentarse a los matones que se esconden detrás de una autoridad falsa y reglas inventadas. A la mañana siguiente a los arrestos, mi papá me llamó a su oficina en la comisaría. Extendida sobre su escritorio había pilas de papeles, registros financieros de la comunidad de propietarios, contratos de seguridad y cientos de fotos tomadas de nuestros vecinos. Mi estómago se revolvió al ver fotos de niños jugando, familias cenando en sus patios y marcas de tiempo que mostraban vigilancia a las 24 horas. Hijo, esto es más profundo de lo que pensábamos, dijo papá, deslizando un documento hacia mí. Era un extracto bancario que mostraba pagos mensuales de $115,000 a una empresa llamada Community Guardian Services. El presupuesto real de la comunidad de propietarios solo permitía $2,000 en gastos de seguridad. ¿De dónde venía el dinero extra? Ayudé a papá a revisar más registros. Bárbara había estado cobrando tarifas de evaluación especiales a las familias que recibían avisos de infracción. Cuanto más mirábamos, peor se ponía. La familia Rodríguez había pagado $3,000 en depósitos de seguridad después del incidente de su fiesta de cumpleaños. A los Patel se les cobraron tarifas de mantenimiento adicionales por su huerto. ¿Los falsos?, preguntó el equipo de seguridad sobre el origen de sus antecedentes. Las comprobaciones de antecedentes del equipo de seguridad falso revelaron detalles aún más impactantes, ninguno de ellos tenía entrenamiento real en la aplicación de la ley. Su líder, Mike Stevens, había sido despedido de 3 departamentos de policía diferentes por fuerza excesiva. La unidad K9 ni siquiera era un perro policía entrenado, era la mascota personal de Stevens, que usaba para asustar a los residentes. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Había estado hablando con la señora Patel, quien compartió vídeos del equipo de seguridad hurgando en su buzón el mes pasado. Otros vecinos comenzaron a enviar pruebas también, imágenes de timbre, vídeos de teléfonos celulares, amenazas escritas de Bárbara. Cada prueba me hacía hervir la sangre más. La detective de papá, Lisa Martínez, irrumpió en la oficina agitando un documento. Jefe, encontramos su manual de entrenamiento. Las páginas detallaban cómo apuntar a residentes específicos, a qué horas fotografiar a las familias e incluso guiones para amenazar a las personas que cuestionaban su autoridad. Las notas escritas a mano de Bárbara en los márgenes dejaban en claro que no se trataba de seguridad, se trataba de control. La investigación reveló que Bárbara tenía un historial de abuso de poder. Había ejecutado planes similares en otras 2 comunidades antes de mudarse aquí. En ambas ocasiones, se había ido justo cuando la gente comenzaba a hacer preguntas sobre los fondos faltantes. Esta vez, no había contado con meterse con la familia de un jefe de policía. Por la tarde, los periodistas se reunieron afuera de la estación. Papá se encargó de la conferencia de prensa mientras yo ayudaba a la detective Martínez a organizar las pruebas para el fiscal de distrito. Fue entonces cuando encontramos los correos electrónicos cifrados. Bárbara había estado compartiendo la información personal de nuestros vecinos con empresas externas, vendiendo datos sobre sus rutinas diarias y vulnerabilidades. Los verdaderos miembros de la Junta de la Comunidad de Propietarios estaban conmocionados. Confiaban en que Bárbara se encargara de las operaciones diarias y no tenían idea de la fuerza de seguridad falsa o del dinero faltante.
Una miembro de la junta rompió a llorar cuando se dio cuenta de que había firmado cheques en blanco que Bárbara usó para financiar su plan. A medida que se acercaba la noche, más residentes se presentaron. El equipo de seguridad había estado exigiendo pagos en efectivo para pasar por alto las violaciones. Habían amenazado a los residentes ancianos con el desalojo, fotografiado a adolescentes junto a la piscina comunitaria y seguido a los niños que caminaban a casa desde la escuela. Cada historia golpeaba más fuerte que la anterior. Me senté en la oficina de papá hasta la medianoche ayudando a clasificar las pruebas. El último documento que encontramos fue un borrador del nuevo plan de Bárbara, instalar cámaras dentro de las casas de las personas para un monitoreo adecuado del cumplimiento. Ya había pedido el equipo con fondos de la comunidad de propietarios. Justo cuando nos preparábamos para irnos, sonó el teléfono de papá. El FBI quería hacerse cargo del caso. La operación de Bárbara no era solo en nuestra comunidad, tenía vínculos con planes similares en 3 estados. Lo que comenzó como un simple abuso de poder de la comunidad de propietarios había descubierto una empresa criminal a nivel nacional que se enfocaba en los vecindarios. Mirando la montaña de pruebas en el escritorio de papá, pensé en Sara en nuestro jardín, los Patel cuidando sus verduras y todos nuestros vecinos que habían vivido con miedo. Bárbara no solo había infringido la ley, había roto la confianza de nuestra comunidad. Pero mientras leía más declaraciones de residentes, me di cuenta de algo más: al trabajar juntos para detenerla, nuestro vecindario se había vuelto más fuerte que nunca. «Hay algo que necesitas ver», susurró mi vecino Tom, sacando su teléfono. Mi estómago se revolvió al ver imágenes temblorosas del equipo de seguridad de Bárbara rodeando la fiesta de cumpleaños de la familia Rodríguez el mes pasado. En el vídeo, los niños lloraban mientras la unidad K9 rodeaba su castillo inflable, mientras Bárbara estaba al fondo con una sonrisa de satisfacción. Más vecinos comenzaron a reunirse en nuestro césped, cada uno trayendo sus propias pruebas. La señora Patterson, una viuda de 80 años, nos mostró fotos de guardias de seguridad mirando por sus ventanas por la noche, alegando que estaban buscando decoraciones no autorizadas. Sus manos temblaron mientras describía tener demasiado miedo incluso para regar sus flores. Los Patel sacaron un diario detallado de acoso, fotografías diarias, infracciones falsas e incluso amenazas sobre su sospechoso huerto. Dijeron que cultivar demasiados tomates podría ser una violación del código, explicó el señor Patel, con la voz tensa por la ira. Hemos vivido aquí durante 20 años, pero el mes pasado comenzaron a llamar a nuestra cocina de curry una molestia pública. Los oficiales de mi papá se movieron entre la multitud, tomando declaraciones y recopilando pruebas. Con cada nueva historia, Bárbara parecía encogerse físicamente, su rostro cada vez más pálido. El equipo de seguridad estaba esposado junto a los coches patrulla, sus placas falsas y armas reales dispuestas sobre el capó para las fotos. Alguien había comenzado un chat grupal compartiendo fotos y vídeos del reinado de terror de Bárbara. La familia Jackson tenía imágenes del equipo de seguridad midiendo su césped con reglas a las 6 de la mañana. Los Kowalski compartieron correos electrónicos donde Bárbara amenazaba con poner gravámenes en su casa por tener un aro de baloncesto, uno que había estado allí durante 15 años. «Mira esto», dijo papá, mostrándome un documento en su computadora portátil. Bárbara había estado pagando al equipo de seguridad de una cuenta secreta de la comunidad de propietarios, una oculta a la Junta en las auditorías anuales. La cantidad me hizo abrir mucho los ojos, más de $200,000 en solo 6 meses. No es de extrañar que la piscina de nuestra comunidad no se hubiera reparado. Llegó una furgoneta de noticias, atraída por todos los coches patrulla. Bárbara intentó ocultar su rostro, pero su distintivo traje rojo la hacía fácil de detectar. Cuando el reportero comenzó a entrevistar a los vecinos, más gente llegó en coche desde las calles cercanas. Resultó que el equipo de seguridad de Bárbara había estado acosando a personas mucho más allá de los límites de nuestra comunidad de propietarios. La familia Martínez, a 2 cuadras de distancia, trajo imágenes de cámaras de seguridad del equipo tratando de emitirles citaciones, aunque ni siquiera formaban parte de nuestra comunidad de propietarios. El equipo había mostrado placas y amenazado con arrestar a su hijo adolescente por patinar sospechosamente. Mi papá me llevó a un lado, con el rostro serio. «Esto es más profundo de lo que pensábamos», dijo en voz baja. «Estos tipos tienen órdenes de arresto en 3 condados por estafas similares. Se dirigen a comunidades con presidentes de la comunidad de propietarios hambrientos de poder, los convencen de que necesitan seguridad especial y luego usan esa autoridad para allanar casas para robar». Cuando el sol comenzó a ponerse, nuestra calle parecía una fiesta de barrio. Si las fiestas de barrio tuvieran técnicos de pruebas policiales y reporteros de noticias. Los vecinos que nunca habían hablado se abrazaban y lloraban juntos. Sara trajo bebidas frías para todos, y los niños Rodríguez finalmente pudieron terminar su fiesta de cumpleaños interrumpida, esta vez con verdaderos policías cantando. Bárbara estaba sentada sola en la parte trasera de un coche patrulla,
viendo cómo su reino cuidadosamente construido se derrumbaba. Su teléfono seguía vibrando. Probablemente los verdaderos miembros de la Junta de la Comunidad de Propietarios viéndose a sí mismos en las noticias de la noche. Mañana traerían abogados e investigaciones, pero esta noche, por primera vez en años, nuestro vecindario se sentía como una verdadera comunidad de nuevo. Mirando a mi alrededor todos los rostros sonrientes y compartiendo historias, me di cuenta de que el mayor crimen de Barbara no era el fraude o la falsa fuerza de seguridad, era robar la confianza de nuestra comunidad el uno en el otro. Como siempre decía papá, la verdadera seguridad no proviene de placas y uniformes, proviene de vecinos que se cuidan mutuamente. Me temblaban las manos mientras veía a los verdaderos policías esposar a Barbara. Su rostro pasó de su habitual rojo enojado a blanco fantasmal cuando le leyeron sus derechos. El falso equipo de seguridad intentó huir, pero los oficiales de papá ya habían bloqueado todas las salidas de nuestro vecindario. Uno de ellos incluso intentó esconderse en los rosales de la señora Patterson. Eso no terminó bien para nadie, especialmente para las Rosas. A la mañana siguiente, nuestra calle estaba llena de furgonetas de noticias. Los periodistas no podían creer que una presidenta de la comunidad de propietarios hubiera creado su propia fuerza policial ilegal. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de amigos que compartían enlaces a la historia. Presidenta de la comunidad de propietarios local arrestada por dirigir una operación policial falsa, era tendencia en todos los sitios web de noticias locales. Papá convocó una reunión comunitaria en la comisaría. Uno por uno, nuestros vecinos se pusieron de pie para contar sus historias. La familia Rodríguez mostró vídeos de los falsos oficiales amenazando a sus hijos por jugar baloncesto después de las 6 de la tarde. Los Patel compartieron fotos del equipo de seguridad escribiendo multas falsas por la altura no reglamentaria de su buzón. Cada historia hacía que los cargos contra Barbara fueran más graves. Pero la mayor sorpresa llegó cuando el contador forense de la policía presentó sus hallazgos. Barbara no solo había contratado seguridad ilegal, sino que había robado más de $200,000 de los fondos de nuestra comunidad de propietarios para pagar su ejército privado. El dinero que debería haber sido destinado a arreglar la piscina comunitaria y mantener el patio de juegos se había utilizado para comprar equipo táctico y ese pobre pastor alemán. Hablando del perro, a todos se nos llenaron los ojos de lágrimas cuando el verdadero oficial de la unidad K9 nos contó cómo lo habían rescatado. Había sido maltratado y mal entrenado. Ahora iba a un programa especial para ser rehabilitado y tal vez incluso convertirse en un verdadero perro policía algún día. Papá me dejó visitarlo en el centro de entrenamiento la semana pasada. Ya está mucho más feliz. La fiscal de distrito vino a nuestra próxima reunión de la comunidad de propietarios. Explicó todos los cargos que Barbara y sus falsos oficiales enfrentaban: suplantación de agentes del orden, fraude, robo, intimidación y violaciones de los derechos civiles. Algunos de los vecinos se quedaron boquiabiertos cuando dijo que Barbara podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Me sorprendí sintiendo un poco de pena por ella, hasta que recordé cómo había hecho llorar a Sara. Entonces sucedió algo asombroso, la gente comenzó a compartir sus viejos avisos de violación, cientos de ellos. Los extendimos sobre las mesas en el centro comunitario y surgió un patrón. Barbara había atacado a familias específicas más que a otras, especialmente a personas de color y a cualquiera que alguna vez hubiera cuestionado su autoridad. Los ojos de la fiscal se iluminaron cuando vio esta evidencia de discriminación. El periódico local publicó una gran historia sobre cómo las comunidades pueden protegerse del abuso de la comunidad de propietarios. Entrevistaron a papá sobre las señales de advertencia de las fuerzas de seguridad falsas. Sara fue citada sobre la importancia de enfrentarse a los matones, sin importar los títulos que se otorguen a sí mismos. El periodista incluso mencionó nuestro huerto, el que comenzó todo este lío, como un ejemplo de los derechos razonables de los propietarios. Anoche tuvimos nuestra primera elección de la Junta de la Comunidad de Propietarios desde el arresto de Barbara. La sala de reuniones estaba llena. Incluso las personas que nunca habían venido antes se presentaron para votar. Nadie habló sobre las regulaciones de altura del césped o los colores de los buzones. En cambio, todos discutieron ideas para mejoras comunitarias y formas de hacer que nuestro vecindario sea más acogedor. La primera votación de la nueva Junta fue crear una declaración de derechos de los residentes. No más inspecciones sorpresa, no más acoso, no más fuerzas de seguridad falsas. Mientras veía a mis vecinos firmar el documento, noté que algo había cambiado. La gente ya no tenía miedo. Estaban hablando entre ellos, riendo, haciendo planes para fiestas de barrio y proyectos comunitarios. El abogado de Barbara intentó llegar a un acuerdo, pero la evidencia era demasiado sólida. La fiscal dijo que nuestra comunidad había dado ejemplo a todo el estado. Se estaban proponiendo nuevas leyes para evitar el abuso de poder de la comunidad de propietarios y proteger los derechos de los propietarios.
Sara fue invitada a testificar en la capital del estado sobre nuestra experiencia. Cuando salimos del juzgado después de la audiencia de declaración de culpabilidad de Bárbara, papá me rodeó con el brazo por los hombros. ¿Sabes cuál es el mejor tipo de justicia?, preguntó. El tipo que une a las personas en lugar de separarlas. Mirando a nuestros vecinos abrazándose y llorando lágrimas de felicidad en las escaleras del juzgado, no podría estar más de acuerdo. Los camiones de mudanza llegaron por Bárbara temprano en una brumosa mañana de lunes. Observé desde nuestro porche delantero cómo supervisaba la carga de sus preciosos adornos de césped, los mismos que había usado para escribir innumerables violaciones contra otros residentes. Su rostro había envejecido 10 años desde su arresto, y su postura de estoy a cargo se había marchitado en algo más pequeño. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Expresidenta de la comunidad de propietarios se declara culpable en un escándalo de seguridad privada. La historia había captado la atención nacional, lo que llevó a investigaciones de abusos similares de la comunidad de propietarios en todo el país. Papá me dijo que había recibido llamadas de jefes de policía en 3 estados pidiéndole consejos sobre cómo manejar casos similares. Sara salió con 2 tazas de café, sonriendo mientras me entregaba una. ¿Recuerdas cuando teníamos miedo de tomar café en nuestro propio patio delantero?, preguntó. Tenía razón. Hace solo un año, el equipo de seguridad de Bárbara nos habría multado por holgazanear en nuestra propiedad. El jardín comunitario que habíamos plantado en lugar del preciado césped ornamental de Bárbara estaba lleno de vida. La señora Patterson, que una vez denunció a sus vecinos por olores étnicos de cocina, ahora intercambiaba tomates de cosecha propia por las recetas de curry de la señora Patel. Los niños Rodríguez, que solían correr adentro cuando la seguridad pasaba, enseñaron a todos cómo cultivar los mejores jalapeños. Mi papá pasaba todos los domingos, ya no como jefe de policía, sino como un orgulloso padre y futuro abuelo. La barriga de embarazada de Sara apenas comenzaba a notarse, y la idea de criar a nuestro hijo en esta comunidad transformada me llenaba de esperanza. Los mismos vecinos que alguna vez vivieron con miedo el uno del otro ahora nos traían ropa de bebé y consejos para padres. El nuevo consejo de propietarios se reunió en el centro comunitario, donde el muro de la vergüenza de Bárbara, cubierto de avisos de violación, había sido reemplazado por fotos de eventos del vecindario. Sara, dirigiendo su primera reunión como presidenta del consejo, presentó una idea revolucionaria: usar nuestro presupuesto para programas comunitarios en lugar de patrullas de seguridad. La semana pasada, un equipo de documentales nos entrevistó sobre la transformación. Capturaron imágenes de nuestra fiesta de barrio mensual, donde el oficial Rodríguez, un verdadero oficial de policía, jugaba baloncesto con los niños mientras los padres cocinaban a la parrilla y compartían historias. El productor no podía creer que esta fuera la misma comunidad sobre la que había leído en las noticias. La antigua oficina de seguridad de Bárbara se convirtió en un centro de recursos comunitarios. Las cajas fuertes para armas y el equipo de vigilancia fueron reemplazados por libros, juegos de mesa y una estación de café. Los únicos uniformes permitidos adentro eran los que usaban nuestros voluntarios de servicio comunitario, identificables por sus brillantes chalecos amarillos de ayudante de vecinos. Ayer encontré un sobre en nuestro buzón. Adentro había una carta de la hija de Bárbara, que había mudado a su madre a una casa más pequeña en otro estado. Mamá está comenzando la terapia, escribió. Ver a su comunidad sanar la ayudó a darse cuenta de que ella también necesita sanar. Adjunta había una foto de Bárbara en su nuevo hogar, sonriendo genuinamente por primera vez en años mientras trabajaba en su pequeño jardín. De pie aquí ahora, viendo a nuevas familias mudarse a nuestro vecindario, pienso en lo cerca que estuvimos de perder todo lo bueno de la vida comunitaria. Sara me aprieta la mano mientras vemos a niños de todos los orígenes jugar libremente en sus patios delanteros, sin coches de seguridad a la vista. Las únicas sirenas que escuchamos hoy en día son del camión de helados, y la única persona que revisa las casas es la señora Patel, entregando su famoso nan casero a los nuevos vecinos. Nuestra historia apareció en la portada de la revista Community Living este mes. El titular decía: del miedo a la familia, como un vecindario derrocó la tiranía y encontró verdadera seguridad, unidad. Pero la verdadera historia no está en la revista, está en el sonido de la risa del jardín comunitario, el olor de las cenas multiculturales y la vista de vecinos ayudando a vecinos, sin necesidad de placas. Papá lo dice mejor cuando los nuevos residentes preguntan sobre nuestro sistema de seguridad: la mejor seguridad no está en las cámaras o los guardias, está en conocer y preocuparse por tus vecinos. Mientras veía la puesta de sol sobre nuestra comunidad transformada, me di cuenta de que el mayor temor de Bárbara se hizo realidad: perdió el control. Pero al perder el control, todos encontramos algo mucho más valioso: la libertad de ser vecinos en el verdadero sentido de la palabra.